Hola, buenos días. Buenos días a todos los que están aquí presentes y a los que están conectados en línea. Les damos la bienvenida aquí en la iglesia Jesús mi Redentor y les invitamos a que nos acompañen todos los domingos a las 11 de la mañana. Van a encontrar en la parte de abajo de la pantalla la dirección que es Jesús mi Redentor 1@gmail.com. Jesús mi Redentor 1@gmail.com. Nos gustaría tenerlos aquí y aquí mismo en esta misma dirección ustedes pueden enviar sus donaciones, sus ofrendas y se los vamos a agradecer. A los que estamos aquí ya sabemos que en la parte de atrás al entrar van a encontrar una mesita con sobres y ahí pueden dejar ustedes sus donaciones. Ahora también queremos invitarles que todos los miércoles a las 7:15 de la noche se pueden conectar con nosotros y pueden enviar sus peticiones porque es los miércoles de oración. Ustedes si tienen alguna necesidad de lo que sea o si necesitan oración, llámenos. A mí envíen sus peticiones que vamos a orar por cada una de ellas. Y les animamos a que lo hagan con fe porque ya se están recibiendo las respuestas y queremos que usted sea otro de los que también se favorezca de las bendiciones del Señor. Ahora, en este momento vamos a recibir al pastor José González, que nos va a bendecir grandemente con una palabra que el Señor nos tiene para hoy. Pastor. Hola, buenas tardes o buenos días a todos los que están aquí con nosotros esta mañana y los que nos están viendo. Les agradecemos por estar con nosotros y dejarnos entrar a sus hogares por medio de donde nos estén viendo, ya sea Facebook, YouTube. Y queremos darle las gracias también y decirles a los que nos están viendo de fuera del país, sabemos, mucha gente de El Salvador nos está viendo, les mandamos saludos, gracias por estar con nosotros y puesto como escuchamos en el mensaje, en el anuncio de que pues los miércoles es cuando tenemos como un servicio con más intimidad de oración para todos. Estamos recibiendo muchos testimonios de personas del cuales el Señor les ha contestado sus oraciones y no somos nosotros, sino es el poder sanador del Señor, amén. Tuvimos un testimonio recientemente de una señora que fue sanada completamente, ya antes de entrar al hospital el Señor la sanó. Entonces si quieren recibir más acerca de eso, pues contáctenos o véanos los miércoles y créanme que todas las oraciones que podemos las contestamos en el instante. Compartimos una pequeña palabra devocional acerca de la oración y pues el Señor se está moviendo grandemente. Creemos fuerte de que la oración tiene poder, amén. Y desde ayer, de hoy y para siempre, amén. Entonces vemos de que el Señor responde si usted lo hace con fe y nos unimos, amén, a una meta que es que el Señor tanto abra las ventanas de los cielos, que dé sanidad, que responda o conteste sus peticiones, amén. ¿Cuántos están bendecidos? Amén. ¿Cuántos están listos de recibir la palabra? Amén. Vamos a orar, si nos ponemos de pie, los que estamos aquí, los que están en casa, pues acompáñenos. Vamos a orar a que el Señor se mueva. Durante la alabanza se sintió la presencia del Señor grandemente y sé que unas de las canciones coinciden con lo que vamos a aprender hoy y muchas razones por las que no va a ir alabanza en los videos es porque no tenemos los derechos de la música y estamos expandiendo hacia esa área. Bueno, Padre Santo, Señor, te damos a ti la gloria y la honra por este día, Señor. Te pedimos, Padre, de que seas tú moviéndote, que seas tú, Señor, hablando, Señor, que seas tú, Señor, contestando, Señor, y hablándonos, Señor, a nuestro oído espiritual, Señor, para poder, Señor, discernir la palabra, para poder llevarla y usarla y que todo el que no te conozca, Señor, todo el que necesita conocerte, Señor, que nos des la habilidad de poder llevar las buenas nuevas, Padre. Gracias te damos por este lugar, Señor, por permitirnos estar reunidos, Padre, porque la palabra dice que si dos o más están reunidos, tú estás ahí, Señor.
y lo creemos grandemente, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Como los que estuvieron con nosotros el domingo pasado y los que están aquí, recuerdan que compartimos el poder de la lengua y aprendimos de que cuando nosotros dejamos que la lengua hable, si no está domada, si no está bajo el Espíritu, podemos decir cosas que después nos van a afectar o que van a afectar a alguien. Y sabemos de que la lengua es el órgano que tenemos en nuestro cuerpo, pero que también sabemos de que el poder hablar, el poder expresarnos es un don de Dios. Somos los únicos seres en esta tierra que podemos expresarnos con palabras, con la boca. Todos ustedes que me están escuchando es porque el don del Señor es de que podamos comunicarnos, pero lo esencial no es tanto comunicarnos entre sí o llevar ideas o decir cualquier cosa, sino que es la comunicación con el Señor. Sabemos de que podemos comunicarnos mentalmente, pero en realidad si vemos todos los hombres y mujeres de Dios en la Biblia, se comunicaban con voz hacia el Señor y el Señor les contestaba, muchos de ellos audiblemente. Entonces vemos de que el don que el Señor nos dio de poder comunicarnos es primordialmente para comunicarnos con Él, amén. Y bíblicamente lo aprendimos la semana pasada. Y el día de hoy vamos a compartir acerca de la palabra. Usted me dice, pero ¿qué diferencia hay entre la lengua y la palabra? Bueno, la lengua, le voy a dar un ejemplo para que nunca se nos olvide. Es como la electricidad. Y esto estaba escuchando a un hermano, Elmer, que él es electricista, y me puede corregir si estoy equivocado. La electricidad es muy poderosa. Es potente. Puede que este lugar se incendie, puede hacer que los postes se derritan, puede hacer que si alguien la toca, lo mate. Pero esa es la palabra, esa es la forma en que se puede usar literalmente como la palabra. Pero la lengua es como lo que lleva la electricidad. La lengua, o sea, la electricidad va controlada, entra de mucho voltaje, pasa a un transformador que reduce la electricidad y va por cables, y cada cable está aislado. Entonces protege lo que está alrededor y la podemos controlar, la podemos enchufar, la podemos prender, nos puede dar luz. Pero si esa electricidad no está controlada, por ejemplo, si el transformador de afuera se daña y entra la cantidad de voltios equivocados, quema todo. Entonces, la lengua es como eso que lleva la electricidad por un conducto, por un cable, y está controlada. Entonces, si nosotros no controlamos la lengua bajo el Espíritu, puede salir la palabra y quemar, puede hacer daño, puede hacer que todo esto se queme. Igual la electricidad, interesantemente, ¿cómo lo podemos ver? De que la lengua es el conducto, es la forma de que está controlada para que la palabra salga. Entonces, por eso la semana pasada hablamos de la lengua. Ahora vamos a hablar de la palabra. Y sabemos de que la palabra es vida. La palabra puede dar vida o puede hacer daño, puede edificar, puede destruir. Entonces sabemos de que la lengua tenemos que controlarla por nuestra mente, por nuestro espíritu. Entonces es por eso que les diré el ejemplo de la electricidad. Aunque uno nunca no sabe de electricidad, uno sabe que si lo toca te va a dar un corrientazo, te puede dañar, te puede matar. Bueno, la lengua es el conducto y la palabra es la electricidad. Amén. Para que tengamos esa ilustración en nuestra mente y la podamos enseñar a otros, porque siempre nos dicen de la palabra o de la lengua, pero es una forma de cómo verlo y poderlo aprender, cómo controlar nuestra palabra. Amén. Vamos a ver muchos versículos, pero quería volver a recalcar que la palabra
es lo que el Señor nos da para comunicar. La lengua es el órgano, es lo que les decía, el instrumento, pero la palabra es la que nos lleva, hace o deshace. Amén. Había un estudio, desafortunadamente no lo encontré para dárselos detalladamente, pero se había estudiado de que cuando el ser humano habla, aunque ustedes me escuchan aquí o los que están allá por medio de los instrumentos que tenemos, pero la palabra nunca se detiene, sigue. Es como el firmamento, como el espacio. El espacio, el universo sigue creciendo hasta el día de hoy. Hay estrellas que nacen, hay estrellas que se expanden, la luz sigue expandiendo, no tiene límite. Bueno, la palabra, cuando uno la dice o la habla, es igual. Por eso la palabra dice que la palabra no regresa vacía. ¿Por qué? Porque todo lo que decimos sale al espacio y nunca para, nunca se detiene. Entonces, por eso es que tenemos que aprender a controlar lo que decimos. Amén. Vamos a Mateo 12:37. ¿Ya lo tienen ahí? Mire, dice: porque por tus palabras serás juzgado y por tus palabras serás condenado. El Señor, cuando vayamos al cielo, nos va a preguntar, nos va a dar a ver, a conocer todo lo que hicimos, todo lo que dijimos. Pero fíjense que por nuestra palabra seremos juzgados y por nuestra palabra seremos condenados. Entonces, aquí de una primera sabemos de que todo lo que usted diga, todo lo que se habla, está, ¿cómo se dice?, grabado en el cielo en alguna forma. Por eso les digo que la palabra nunca se detiene, esa sale y continúa. Hemos escuchado de personas de que por alguna cosa que su mamá o su papá, cuando estaban ellos, estaban enojados, dijo algo que los dañó. Hasta los 50, 60 años se acuerdan. Yo me acuerdo mucho de cosas así que decía mi papá, tanto muchas buenas, pero también me acuerdo de las cosas malas. Por ejemplo, tengo un conocido que duró más de 25 años de no hablar con su papá, viviendo en la misma ciudad. ¿Por qué? Porque él decía que cuando él estaba joven, su papá era duro para hablar. Él se burlaba o decía las cosas con doble sentido. Entonces, cuando él decidió que estudiar, su papá quería que estudiara ingeniería. Y él decidió estudiar otra cosa, no recuerdo, algo que nada que ver con la ingeniería. Entonces su papá le dijo que si no hacía lo que se olvidara de él. Entonces se fue a la universidad y nunca le habló, ya nunca le volvió a hablar. Pasaron 25 años solamente por lo que ese señor dijo. Ok, tal vez él quería, tenía otras expectativas, quería saber algo, que su hijo hiciera algo diferente, pero debió de haber dicho contacto, no, hijo, haz esto mejor, que prefiero, lo que sea. Pero al decir él eso, pues la palabra no regresó allá. Duraron 25 años sin verse, sin hablarse. Y la única razón que se hablaron fue porque se murió la madrastra. Imagínense, 25 años perdidos solamente porque el señor, el papá de este hombre, dijo: olvídate si no vas a estudiar lo que yo quiero. Una no tiene derecho a decirle eso a su hijo, y otra, la palabra fue la que fue condenado por eso. Imagínense, perdió el nacimiento de sus nietos, perdió el tener, y era el único hijo para acabarlo también. O sea, es increíble. Por eso, cuando vemos la palabra en Mateo que dice que por eso seremos condenados, eso es aquí en la tierra, entre humanos. Imagínense en el cielo, cuando ya tengamos que rendir cuenta. Lo que usted dice hoy está grabado, créanme. El Señor nos va a juzgar por nuestra palabra, amén. Y por eso también tenemos que tener mucho cuidado al expresarnos. Yo sé que tenemos nuestra vida diaria y a veces cometemos
Robert, estamos cansados, frustrados y a veces decimos cosas que sin pensar. Ahora, la palabra tiene también el poder, diga poder, de bendecir y de maldecir. También eso es una maldición. Muchas maldiciones generacionales se dejan o afectan a las familias por decir algo de maldición. Vemos en la palabra donde hombres de Dios maldecían a uno de sus hijos y bendecían al otro. Y esa maldición continúa hasta ahora. Vemos de que por eso hay situaciones en las familias que uno dice, ¿por qué está pasando eso? Entonces cuando uno ve, bueno, ahí hubo maldición. Mire, vamos a Proverbios 18:21. Mire lo que eso es en Proverbios. Dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. En estas palabras, la palabra. Y el que ama comerá de su fruto. El que la ama. Quiere decir que el que se enorgullece de decir cosas morirá de eso. Pero este hombre, por haber dicho esto, perdió la bendición de estar con su hijo, ¿se imagina? Y también nos lleva a pecar. Usted puede decir, pero yo no hago nada, pero con solo la palabra nos lleva a pecar. Vemos de que cuando el hombre o el humano dice cosas que nos llevan a pecar o llevan a otras personas a pecar. Un ejemplo, hace mucho tiempo mi esposa tenía una amiga, digo tenía porque ya se fue con el Señor, que venía a la iglesia, era muy amiga de mi esposa, trabajábamos juntas, una linda persona, ella bien dadivosa, siempre estaba pendiente de mi esposa porque ella era mayor, linda persona. Usted iba a la iglesia, adoraba, oraba bastante, siempre estaba bien pendiente y siempre nos decía, oren por mi esposo, que él es. Y yo lo conocí al Señor brevemente, pero ella nos decía cosas, que él es muy grosero, que ya nomás le falta golpearme, que es malo, y ella lloraba y pasaba al altar y se quebrantaba y orábamos por él. Pero ella lo decía con tanto como rencor que cuando me tocó conocerlo yo ya estaba como este hombre. Y resulta que esta señora se expresaba, yo no sabemos por qué, pero cuando llegamos a conocerle, bueno, antes, y él dejó de venir a la iglesia porque cuando yo le preguntaba decía, no, bien, este señor bien humilde, también yo no veía lo que ella decía. Pero cuando vemos de que hay personas que hablan tan mal y con mucho odio de las personas, que uno empieza lo mismo, a no quererlas, a no tenerlas cerca. Solo verlos ya se acuerdan de lo que dijeron. Entonces la palabra, cuando la decimos acerca de esto, es una forma de maldecir. Entonces resulta que mi esposa y yo decidimos ir a visitarlos sin avisar y sin nada. Y dijimos, pero es que como que algo no estaba bien y esa señora, pues como les digo, era una miel delante de nosotros, bien linda. Entonces llegamos y tocamos la puerta y se oye la voz de la señora, el señor se llamaba Jesse. Jesse, abre la puerta. Pero abre la puerta, hijo de no sé qué. Y nos quedamos y el Señor viene, abre la puerta. Y se sorprendieron y ella estaba así en el sofá, se para. Oh, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que? Y empieza a decirnos cosas. Entonces él dijo, mire, les voy a decir todo. Y empezó a decirnos lo que esta señora hacía y no hacía, con el hecho de decirle que él trabajaba en construcción. Y no lo dejaba entrar a la casa con la ropa que traía de trabajo. Él se tuvo que hacer un cuartito, se cambiaba afuera, no le hacía de comer, me decía, mire, ¿usted cree que es justo? Abría el congelador lleno de comida esa que compra uno en el mercado, en las tiendas congeladas.
y él se estaba cocinando la comida para el día siguiente. Entonces vimos el contraste de lo que ella decía y lo que en realidad estaba pasando era diferente. Entonces yo empecé a darme cuenta que el hombre estudiaba la palabra, el hombre sabía del Señor, y se abrió conmigo y empezó a decirme todo lo que en realidad estaba pasando. Pero vemos de que la palabra tiene ese poder de que puede hacer que uno piense o crea cosas diferentes de la persona. ¿Amén? Mire lo que dice Lucas 6:45. Dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces vemos de que ahí está el control que les estaba diciendo. De lo malo de nosotros sale lo malo. Y todos, queramos o no, tenemos la carne. La carne es nuestro ser pecaminoso o que está todavía no atado, porque nosotros estamos atados, pero todavía está como contaminado de lo malo, de lo que nosotros como nacimos. Por ejemplo, estábamos hablando mi esposa y yo y las niñas de mi nieta. Mi nieta está chiquita y nadie le enseñó a mentir, pero a veces dice mentiritas. ¿Cómo? Es lo pecaminoso del ser humano. Por eso tenemos que, desde chicos, tenemos que enseñarles la diferencia de cómo vivir en el Espíritu y cómo hacer que la carne mengue y el Espíritu suba. Amén. Entonces vemos de que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué tenemos que hacer entonces? No tanto trabajar en la lengua, sino en nuestro corazón, para poder expresar lo bondadoso, para poder expresar lo bueno. Y es difícil porque no pasa de la noche a la mañana. Y nos han enseñado no te quedes así, no te aguantes, no tienes que, tú di o tú haz, completamente lo opuesto de la palabra. Entonces vemos de que si nuestro corazón está lleno de bondad, pues vamos a hablar bondad. Si nuestro corazón está lleno de amargura, va a decir amargura. Si nuestro corazón está lleno de maldad, pues va a decir lo malo. Entonces ahí es donde estamos viendo lo que les dije de la electricidad. Entonces tenemos que controlar lo que tenemos nosotros para poder expresar lo bueno, ¿no? Ahora, ¿quién conoce a una persona que hasta del desayuno le exagera? La exageración y la mentira es lo mismo. Entonces es una forma de expresarse. Hay personas que les preguntan, ¿con qué desayunaste? Y hasta le dicen que cosas que ni siquiera son. ¿Por qué? Porque del corazón sale esto. Ahora, muchas personas creen que es una mentirita blanca. No hay tal cosa como mentirita blanca. Entonces vemos de que todo esto sale desde adentro. Amén. Como estamos viendo aquí, cómo expresar, cómo bendecir, especialmente a nuestros hijos. Ningún padre aquí quiere que su hijo sufra o que pase, pero muchas veces por las cosas diarias decimos cada cosa que afecta a nuestros hijos. Especialmente cuando es una persona en autoridad. Como les comenté el domingo pasado, una de mis maestras casi que me desvía de lo que yo de verdad quería hacer, solamente porque dijo, no, tú haz lo mismo que tu papá hacía o lo que sea, en lugar de decir algo positivo. Cuando una persona está en autoridad, su palabra pesa más y realmente vamos a ser juzgados más fuertemente. Imagínense si usted tiene la habilidad de hablarle a sus hijos que nos ven a uno, aunque estén enojados, aunque no estén de acuerdo, nos ven como personas de autoridad. Entonces todo lo que decimos hacia nuestros hijos es para edificar, tiene que ser para edificar, nada negativo, nada. Sí, hay que decirles la verdad cuando hay que corregirlos, pero en amor, amén. Que de la abundancia de nuestro corazón abre la boca. Entonces tenemos que decir lo bueno, lo lindo, que son inteligentes, que son bonitas, las hijas, los hijos o lo que sea, pero que sea siempre algo
positivo, amén, porque como acabamos de leer hace rato, la palabra tiene poder, amén. Vamos a ir yo sé que estamos brincando en muchos versículos, pero Efesios 4:29. Aquí vamos a ver, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Cuando oímos la palabra corrompida, en el original, en el griego, está traducida como obscena, una palabra que es mala, como maldición. Aquí dice corrompida porque está traducida al español de esa forma, pero es obscena, una palabra que sea sucia. Yo tengo un familiar, una prima, que si usted la oye creería que nació en un bar, porque de cada 3 palabras una maldición, una palabra obscena. Y hasta mis otros familiares me dicen, oye, habla con ella, porque no podemos tener ni por texto, ni nada, porque es una forma muy fea de expresarse. Entonces vemos de que aunque uno sea dadivoso, aunque uno sea diezme, aunque uno vaya a la iglesia, pero si sale palabra corrompida de nuestra boca, es algo que no debemos hacer, amén. Cuando decimos cosas corrompidas también tiene poder, amén. ¿Por qué? Porque estamos, en lugar de edificar, nos estamos destruyendo, amén. También la palabra muchas veces la usamos como una espada y decimos mal por mal. Si me dice, yo le digo; si me contesta, yo le contesto. Y mire lo que dice 1 Pedro 3:9. Dice, no devuelvas mal por mal, ni insulto por insulto, más bien bendigan, porque para esto fue llamado, para heredar una bendición. Entonces vemos de que la palabra nos dice que en lugar de maldición demos bendición, amén. Ahora aquí vamos a lo más importante de todo. La palabra, vamos a ver también un ejemplo que me llamó mucho la atención, de cómo Cristo o Jesús usaba las palabras. Él a veces hablaba muy fuerte a los fariseos, decía, víboras, hipócritas, pero que era la verdad, no estaba exagerando, y era una forma de que él se expresaba, pero la mayoría del tiempo, para cuando sanaba a alguien, él podía solamente hacerlo en su mente, pero él lo decía, lo expresaba. Entonces vemos de que el Señor no rompe sus preceptos o lo que Él nos dice que hagamos, porque Él lo hacía, ¿ven? Y la palabra que Él nos enseña desde el principio era para edificar. Miren, vamos a Juan 1:3. Mire, dice, en el principio era el verbo. El verbo es la palabra. En inglés está traducida the word. En el hebreo, en el griego, dice la palabra, hablando, ¿amén? Pero se traduce aquí, está traducida en el verbo, tanto en la Reina Valera como en la Nueva Versión Internacional dice el verbo, pero es la palabra. Dice, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces vemos que la palabra es Dios. Si vemos en Génesis, en el primer capítulo, 26 veces dijo el Señor, se haga. Él lo pudo haber hecho con un tronar los dedos. Él pudo haber solamente de un solo hacer todo. Pero si vemos a Génesis, vamos a Génesis 1, 26 veces dijo. No lo vamos a leer todo, pero vamos a ver. Mire, el versículo 3 dijo, y dijo Dios, sea la luz. ¿Qué es dijo? Habló la palabra, amén. Mira el versículo 5, el versículo 6. Luego dijo, haya expansión es el universo. Y luego el 8 dice, y llamó Dios a las expansiones, le ordenó con voz, amén. En el 10, y llamó Dios a lo seco de la tierra. Entonces habló.
¿Ven? Sí, y puede ver, hubo 26 veces que si nuestro Dios usa la palabra para edificar, ¿por qué nosotros tenemos tanto problema en decir lo bueno, en hablar lo bueno? ¿Por qué? Porque fuimos contaminados. ¿Amén? Ayer fuimos a un seminario que fue de gran bendición, y ese estudio lo había escuchado, pero no lo había visto tan exacto. A los que les gustan las plantas, estaban diciendo que hicieron un estudio en un laboratorio donde tenían dos plantas de la misma clase. Él dijo, creo que no me acuerdo el nombre de la planta o de la flor, lirio creo que dijo, el mismo todo, pero en una tenían a alguien diciéndole cosas feas, que era fea, que color, cosas así con doble sentido, cosas negativas. Y la planta, interesantemente, no creció y no dio flor. En cambio, la otra planta, que le tenían música bonita y le decían cosas positivas, tenían a alguien literalmente diciéndole, eres bonita, tu color es lindo, vas a dar lindas flores. Y a las dos se les echaba la misma agua, todo idéntico. Pero la que se le decían cosas bonitas, creció y dio flores. Si la naturaleza escucha nuestra voz, imagínense los humanos. Por eso es que dice que la palabra tiene poder. Ahora, dependemos también de la palabra. La palabra de Dios está escrita. ¿Por qué? Porque se imagina si tuviéramos que tener a alguien diciéndonos la palabra. El Señor nos da la habilidad de escuchar la palabra, y la palabra fue escrita por hombres, pero dirigidas por el Espíritu Santo. Entonces tenemos que saber que la palabra tiene poder, su palabra tiene poder. Por eso es que también cuando recibimos al Señor tenemos que confesarlo, tenemos que decirlo. ¿Por qué? Porque la palabra sube al trono y escucha, y el Señor no sabe por nuestra palabra si somos sinceros o no. Podemos decir mentir a nuestros hermanos, a nuestra esposa, pero al Señor no le podemos mentir. Por eso es que es importante que la palabra que salga de usted sea de bendiciones. Recuerden que es como esa electricidad que puede ser de bendición, que tenemos aire acondicionado, tenemos luz, o puede ser tan fuerte, tan dañina que puede quemar esto en un instante y todos ser afectados por eso. Entonces así es como la palabra de Dios está en nosotros. Por eso también tenemos que estar bien firmes en la palabra, en lo que estamos aprendiendo, para poder ser bendiciones, ser ese cable donde pasa esa electricidad para bendecir a otros. Amén. Miren lo que dice en Mateo 15, 18 y 19. Por lo que sale de la boca, del corazón sale. Esto confirma al hombre, porque del corazón sale lo malo, los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemas. Fíjense todo lo que podemos hacer cuando estamos no en el espíritu, sino en la carne. Y se acuerdan que hace 2 semanas dije que tenemos 2 terrenos en nuestro ser que podemos sembrar, tanto en el espíritu como en la carne. Bueno, la palabra es la semilla. Imagínense esto, donde usted va a plantar, donde usted va a edificar en la persona que está a su lado, en las personas que nos escuchan, donde trabajamos. Le estaba diciendo a mi esposa que cuando recién entré al trabajo, apenas tengo 2 semanas, y hay tengo que pasar por las oficinas de varias personas, y a todos les saludo, y ya lo hago porque pues me nace. Y en una que pasé, estaban en una oficina, dos de las muchachas, no sé qué departamento trabajan, oí que le dice una a la otra, él siempre saluda. Y oí que le dice, ¿y por qué? ¿Por qué siempre saluda? Y yo continué caminando, me di cuenta que no hay nada. Pero después, en la tarde, la vi que venía y se me adelantó. Ella me dice, hi, how are you? Hi, how are you? Y ahora desde el lunes para acá,
como que oye la puerta y se ay, oye. Sin yo saber, sin pensar, estaba plantando algo bueno. Y la última, el viernes, se me adelantó y me dice, have a good weekend. Y le dije, no, you have a blessed weekend. Que tengas me dice, que tengas una linda semana. Y yo le dije, no, pero que tú tengas un fin de semana bendecido. Pero se me quedaba viendo así como que estaba hablando en chino. Pero bueno, son las semillas. Esa es la palabra, es la semilla que uno planta en el espíritu o en la carne. Si hubiera sido orgulloso y decir, bueno, pues no me saluda, y paso de largo, ahí se planta, aunque no dije nada con mi boca, estoy plantando en la carne. ¿Amén? Entonces, igual con nuestros hijos, tenemos que plantar en el espíritu, plantar en lo que los motive a hacer cosas lindas. Amén. ¿Cuántos lo reciben? Amén. De igual manera, como les estaba diciendo, la palabra que usted saque para que suelte o que diga, tiene poder. Entonces vamos a hacer la oración de fe. ¿Por qué? Porque por su boca es que usted va a recibir al Señor. Y la palabra nos dice que no es lo que entra a nuestro ser que nos hace daño, sino lo que sale. Y la palabra lo especifica muy claro, donde dice que lo que entra al estómago y va a la letrina. ¿Sí me entiendes? En cambio, lo que sale es lo que nos edifica. Amén. Entonces, si usted nunca ha hecho esta oración, hágala. Déjenos saber, contacte a una iglesia que les pueda edificar, que les enseñe más acerca de la palabra. Yo sé que nos están viendo de otros lugares, personas que están conociendo del poder del Señor. Tenemos una audiencia de católicos y el Señor ama a los católicos. Nosotros amamos a los católicos porque todos nosotros aquí estábamos en la iglesia católica y aprendimos muchas cosas de la iglesia católica. Yo de chico, mi abuela decía que yo iba a ser padre. Bueno, ahora soy padre de 4 hijas y pastor, pero bueno, la palabra tiene poder. Amén. Amén. Entonces repitan conmigo: Señor, entra a mi corazón. Hemos aprendido que la palabra tiene poder. Y con mi boca confieso que tú eres mi único y suficiente Salvador. Gracias por recibirme. Gracias por hacerme tu hijo. Y gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esa oración por primera vez, déjele saber a alguien. Es importante que usted se comunique con alguien. Y si no sabe lo que tiene que hacer, márquenos, mándenos un mensaje. El equipo le va a contactar o le va a contestar su pregunta. Y si podemos, lo vamos a dirigir a una iglesia que esté cerca de usted, que lo pueda edificar, que pueda usted aprender. Es importante de que cuando usted exprese esto, no lo deje, ya lo hice y ahora que hay mucho que aprender, hay mucho que recibir del Señor y lo mejor está por venir en su vida. La palabra nos dice que cuando usted hace esto en fe, el Señor lo recibe y verdaderamente Jesús va a ser el abogado que va a estar con ustedes durante el juicio. Imagínense el poder de la palabra con solo confesar esto. Amén. Los bendecimos por estar con nosotros. Espero que haya sido de bendición y Dios quiera nos vemos pronto. Ya saben, estamos aquí para recibirlos, para darles de lo que estamos aprendiendo. Y estamos aprendiendo, somos una iglesia que continúa aprendiendo. Amén. Los invitamos entonces pronto y consigan compartiendo estos videos y que haya sido de bendición. Los bendecimos.